El presidente de México destroza a la ONU y la OTAN por su papel en el conflicto en Ucrania. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que la ONU es un organismo tullido y paralítico, que no tiene la capacidad de resolver el problema en Ucrania, y que la OTAN muestra su hipocresía en el asunto. En un discurso pronunciado este viernes, el presidente mexicano denunció que la Organización de las Naciones Unidas y los políticos de las principales potencias del mundo no han cumplido con su responsabilidad de coadyuvar y resolver el conflicto en Ucrania a través del diálogo y las medidas pacíficas. El mandatario describió a la entidad internacional, a la ONU, de ser una entidad inactiva, paralítica, una entidad borrada respecto al conflicto en curso en Ucrania. Además, censuró el doble rasero, la doble moral y la hipocresía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por echar leña al fuego en el conflicto en Ucrania con sus ayudas armamentísticas y, por otro lado, rechazar la adhesión del país eslavo al bloque militar y, por el otro, sancionar al país ruso. AMLO señaló: ¿cómo puede ser que los gobiernos integrantes de la OTAN le nieguen el ingreso a Ucrania, a la organización en momentos tan cruciales, mientras que por otro lado le ofrezcan armas a Ucrania y sanciones económicas a Rusia? Ante tal situación, AMLO señaló que México ha decidido plantear la próxima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas la idea de formar un comité de paz y diálogo integrado por el primer ministro de la India, Narendra Modi, el Papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el fin de acabar de inmediato con las hostilidades en el territorio ucraniano. Escuchemos las declaraciones del presidente mexicano que cuestionaron la labor de la ONU y de la OTAN en el conflicto ucraniano. De esa manera se originaron la guerra de Rusia en Ucrania, las posteriores sanciones adoptadas y el masivo envío de armas al país invadido, acciones que aportaron a la confrontación en curso una dosis adicional de irracionalidad. Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Lo cierto es que nada o muy poco se ha hecho en ese sentido. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. Por eso no puede evitarse la sospecha de que, aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica. Grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado. Y una vez cometido este error, en lugar de enmendarlo, optan por profundizarlo sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad ni el daño que causan a la estabilidad de las naciones y al bienestar de las sociedades. De esa manera
se originaron la guerra de Rusia en Ucrania, las posteriores sanciones adoptadas y el masivo envío de armas al país invadido, acciones que aportaron a la confrontación en curso una dosis adicional de irracionalidad. Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Lo cierto es que nada, muy poco se ha hecho en ese sentido. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. Por eso no puede evitarse la sospecha de que, aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica. La invasión de Rusia a Ucrania es sin duda reprobable, pero no por eso podemos dejar de preguntarnos cómo fue que los gobiernos integrantes de la OTAN le niegan a Ucrania su ingreso a la organización en momentos cruciales, por un lado, mientras que por el otro le ofrecen armas y sanciones económicas o comerciales contra Rusia, medidas que únicamente han servido para agravar el conflicto, producir más sufrimiento de víctimas, de sus familiares y de refugiados, para agravar el desabasto de alimentos y de energía y para impulsar la inflación mundial. Fenómenos todos que perjudican a la gran mayoría de los pueblos del mundo. Sin embargo, nunca es tarde para enmendar un error, máxime si se ha convertido en un atentado a los derechos humanos, sociales y económicos de todo el orbe. Es por eso que el gobierno de México propone que, en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado, si se acepta y hay voluntad de participar, de los posibles mediadores, por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU. Me refiero al primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas
con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.